Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante y no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Podríamos resumir una de los mensajes de la palabra de Dios de hoy de la siguiente manera: se oye ¿con qué cosa? Con los oídos. Percibimos ruidos, murmuraciones, palabras, gente hablando, los carros, los pájaros, etc. Pero se escucha, ¿con qué se escucha? ¿Con los oídos? No, se escucha con el corazón. Por ejemplo, en una pareja, ¿verdad? A veces el esposo o la esposa dicen tantas cosas y el esposo está en otro canal, porque no está escuchando con el corazón.
Entonces es al corazón donde habla Dios, es con el corazón con el que debemos escuchar. Y bueno, fíjense cómo hoy el Evangelio tiene como tres partes. La primera parte es donde Jesús cuenta una parábola, que el Papa dice que esta parábola es la madre de todas las parábolas. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que Dios hace por nosotros. Tenemos un Dios que no se cansa de sembrar, que no se cansa de tocar a la puerta, que no se cansa de tocar a nuestra vida, a nuestro corazón, buscando que lo escuchemos, que lo recibamos, que le abramos, que lo acojamos con el corazón. Y no se desanima a pesar de que hay diferentes terrenos, es decir, diferentes corazones. Por eso podríamos decir, qué Padre Dios tenemos, ¿verdad? Un Dios que siempre tendrá la esperanza en la respuesta nuestra. Eso de entrada nos debe de hacer pensar a nosotros cómo somos nosotros. A veces los papás a lo mejor se pueden desesperar, se pueden cansar, se pueden desanimar porque sus hijos no entienden, no responden, no hacen caso, no escuchan con el corazón. En cambio, papás, hoy podríamos decir, debemos imitar lo que hace Dios, no perder la esperanza, no cansarse de sembrar buenos ejemplos, de sembrar valores, de sembrar disciplina. Si los papás dejan que la tableta, que la televisión, que el internet o que el celular forme a sus hijos, pues no vamos a llegar lejos. Tienen que dedicar tiempo, esfuerzos, recursos a formar y a sembrar en sus hijos. Porque si no, lo harán otras personas o lo harán otras circunstancias. Ahora, dice la primera lectura, quizá puede ser como una amenaza, pero no es una amenaza, pero dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado. Y la compara con la lluvia que empapa la tierra, que fermenta, que produce. Bueno, cuando nosotros abrimos el corazón a la palabra de Dios, estoy seguro que dará fruto. No importa cuánto fruto dé, el asunto es que tú abras tu corazón a esa palabra. Bueno, esa es la primera parte, la parábola del sembrador, ¿no? Que siembra la semilla, que dice es la palabra de Dios. El segundo momento del Evangelio es cuando dice que les explica a los discípulos por qué habla Jesús en parábolas. Bueno, las parábolas no las inventó Jesús, o sea, no es un género de retórica, de discurso que Jesús inventó, sino que era algo común en el tiempo de Jesús entre los judíos. Entonces él solamente usa estos elementos porque podríamos nosotros decir, bueno, ¿y por qué no se aventó un discurso sistemático donde nos dijera, a ver, yo quiero de ustedes esto y esto? Y esta es la conclusión. ¿Por qué no hizo Jesús eso? ¿Por qué usó parábolas? Porque las parábolas siempre nos van a cuestionar, interpelar, van a exigir nuestra creatividad, van a exigir que nos metamos en la historia. No están cerradas, por eso es que usa las parábolas. Ahora, otra cosa importante es cuando los discípulos le preguntan por qué les hablas en parábolas, él les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué a los discípulos sí y a los demás no? Porque esos misterios del reino solamente se van a aclarar
esos misterios los vamos a comprender solamente en la medida en que nos convirtamos en discípulos de Jesús. Si no somos discípulos de Jesús, no vamos a entender, no vamos a comprender las palabras de Jesús o el Evangelio. Entonces eso es muy importante, estar en camino, seguir los pasos de Jesús, ponernos detrás de sus huellas para poder comprender su palabra. Ahora, finalmente la tercera parte les explicó, ¿verdad?, la parábola a los discípulos, y luego les dice, por ejemplo, que el primer terreno donde el sembrador dejó la semilla, como no la dice, representa a aquel que no entiende esa palabra, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Pues a veces nosotros podemos venir a misa y como no entendemos la misa, sacamos el celular. Como no entendemos la misa, dejamos que nuestra imaginación esté en otro lugar. Como no entendemos la misa, vemos el reloj porque queremos que ya se acabe. Entonces, pues ¿cómo vamos a recibir esa palabra en el corazón si estamos en una actitud pues no muy conveniente, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. Yo también alguna vez iba a misa porque mi mamá me llevaba, pero tenemos que perseverar, tenemos que crecer, tenemos que madurar. No nos podemos quedar con esa respuesta, no voy a misa porque no entiendo. Pues haz algo para entenderla. Hay muchos videos en internet de sacerdotes que explican las partes de la misa. Está el padre Arturo Cornejo, ese que sale en Facebook. Hay tantas opciones, pero se ponen a ver TikTok, ¿verdad? Se ponen a ver corridos bélicos o no sé cómo se llaman. Pues eso no los va a formar. Bueno, segundo terreno, el que cae sobre terreno pedregoso, dice, acepta la palabra con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, viene una tribulación o persecución y tira la toalla. ¿Qué representa este terreno? Miren, mucha gente va, por ejemplo, a un retiro, va a una misa de sanación. Aquí ha habido en Victoria algunas con el Padre Chilo, y la gente sale emocionada. ¡Qué padre misa! ¡Qué padre retiro! ¡Qué padre habló el sacerdote! Pero ¿cuánto les dura la emoción? Yo creo que ni una semana. A la semana vuelven a lo mismo. Entonces no hay raíces, no hay perseverancia, no hay constancia. Se pierde el gozo, la experiencia, la alegría que hemos encontrado en esa actividad concreta que hemos vivido. Entonces, ¿cuáles son esas raíces? Pues se necesitan raíces humanas, se necesita fuerza de voluntad, se necesita iniciativa, se necesita no dejarse llevar por las emociones que son pasajeras. Hoy sí tengo ganas de ir a misa, pero mañana no. Pues si no es de ganas, es de saber que te conviene, que es necesario para tu vida, que es el alimento que te fortalece para continuar y para enfrentar las dificultades de la vida. Entonces, no hay raíces, hay emociones que duran pocos minutos, pocas horas o pocos días. La tercera, lo sembrado entre los espinos, representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza la sofocan y queda sin fruto. Los famosos espejismos, ¿verdad? La riqueza es un espejismo. Las preocupaciones de la vida es un espejismo, y muchas veces nos dejamos llevar por ellos y no tenemos tiempo porque trabajamos todos los días. No hay tiempo para Dios, para venir a misa el domingo, menos para hacer oración, menos para leer la Biblia. Entonces, finalmente está el terreno fértil que da fruto 30, 60 o 100. No importa
cuánto fruto des tú. El asunto es que le abras tu corazón a Dios y que dejes que su palabra eche raíces en él, que dé fruto, porque el fruto lo va a realizar el Señor. Tú lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón. Ojalá entonces, queridos hermanos, que hoy a la luz de estas lecturas sepamos que necesitamos prepararle el terreno de nuestro corazón a esa palabra de Dios